minutito, por favor. Aquí está sin micrófono ya. Entonces, comenzamos este nuevo tema, el tema 4. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Hola. Buen día, doctora, sí. Buenos días, gracias por responder. Entonces, vamos a ver este tema 4, que sería el segundo tema del módulo carbohidratos. Vamos a ver ahora, vamos a abocarnos más al estudio de los monosacáridos y disacáridos y vamos a ver específicamente reacciones de oxidorreducción. En el anterior tema hemos visto reacciones de caracterización o reconocimiento de carbohidratos en general y diferenciación de aldosas y cetosas. Ahora, como les digo, vamos a ver solo reacciones de oxidorreducción que nos permite diferenciar monosacáridos y disacáridos entre los que son y no son reductores. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el tema, ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder explicar algunas propiedades de los monosacáridos y disacáridos. Tienen que poder explicar el fundamento teórico de todas las reacciones químicas que vamos a ver, pero haciendo énfasis sobre todo en reacciones de oxidorreducción, donde vamos a poder evidenciar el poder reductor de monosacáridos y algunos disacáridos. Tienen que poder aplicar técnicas de reconocimiento y diferenciación de monosacáridos, tanto en patrones como en productos naturales. Y finalmente, el objetivo que siempre ponemos, cuál es la importancia de estas reacciones de reconocimiento y diferenciación, qué aplicación tiene en la realidad, por qué es útil aprender estas reacciones. Veamos la introducción teórica. Esta se parece mucho a la del anterior tema, pues bueno, porque seguimos en el módulo de carbohidratos. Conocimientos previos a la práctica. ¿Qué son los carbohidratos? Sabemos, ¿verdad?, que son compuestos de origen natural. Están presentes tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Los carbohidratos, ustedes saben bien que hemos visto en teoría, son los productos forman parte del ciclo energético de la vida y son las plantas las que sintetizan carbohidratos a partir de anhídrido carbónico y agua porque son autótrofos. Nosotros no podemos sintetizar directamente glucosa ni ningún carbohidrato. Lo que hacemos es consumirlo de las plantas. Pero sí, una vez que consumimos de las plantas, en nuestro interior sí puede haber una síntesis de carbohidratos. Por ejemplo, la síntesis de glucógeno en el hígado y en el tejido muscular. Al año van a ver la gluconeogénesis, la síntesis de carbohidratos a partir de compuestos que no son carbohidratos, etcétera, etcétera. La función de los carbohidratos tiene función de almacenamiento como fuente de carbono y energía, pero también de soporte, como en el caso de la celulosa. A su vez, los carbohidratos son precursores de otros materiales orgánicos. Se clasifica, como hemos visto en teoría, en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, y ahora vamos a hacer énfasis en lo que está resaltado en color azul, pues vamos a hablar de los monosacáridos y los disacáridos. Nuestra pregunta es, ¿verdad? Nuestro problema sería en el laboratorio. ¿Cómo podemos reconocer monosacáridos y disacáridos en laboratorio?
Para esto tenemos que observar su estructura química. Hemos visto, ¿verdad?, tanto en teoría como en el anterior tema, que desde el punto de vista químico se consideran a los carbohidratos como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas o sustancias que por hidrólisis dan estos compuestos. A su vez, los monosacáridos son en esencia polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas y pueden ser en consecuencia aldosas o cetosas. Si vemos la estructura química de la glucosa, por ejemplo, de la D-glucosa, veamos su grupo funcional, grupo carbonilo, y sus grupos oxidrilos. Son los dos tipos de grupos funcionales, y lo mismo en una cetosa, como por ejemplo la fructosa, con su grupo carbonilo cetónico y los grupos oxidrilo. Entonces, si queremos reconocer monosacáridos, por ejemplo, en laboratorio tenemos que abocarnos a estos dos grupos funcionales. Para la caracterización, hemos visto que debemos aprovechar los centros de reactividad o reactividad de sus grupos funcionales. Acabamos de ver o repasar que el grupo carbonilo, pues saben ustedes por química orgánica, la principal reacción a la que da lugar es a reacciones de óxido-reducción. Es decir, que el grupo carbonilo puede oxidarse y puede también reducirse con facilidad. Y el grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo, aparte de otras reacciones que den, reacciones de importancia in vitro, son las reacciones de deshidratación. En el anterior tema, precisamente, hemos aprovechado las reacciones de deshidratación. ¿Recuerdan las reacciones furfúricas? Hemos visto la reacción de Molich y hemos visto la reacción de Selivanov. Pues ahora nos vamos a olvidar un rato de esto y vamos a hablar de reacciones de óxido-reducción. ¿Qué son las reacciones de óxido-reducción? En estas reacciones vamos a aprovechar el poder reductor de los carbohidratos. Cuando digo poder reductor, obviamente me estoy refiriendo a que los monosacáridos son reductores. ¿Y por qué son reductores? Debido a la presencia de carbonos anoméricos y a la propiedad de la mutarrotación. Recordemos, ya sabemos muy bien que son los carbonos anoméricos, ¿verdad? Son carbonos que resultan de la hemiacetalización de un monosacárido. Y la mutarrotación es una propiedad que presentan los monosacáridos cuando están en solución. Recuerdan que habíamos dicho que cuando disolvemos, por ejemplo, una glucosa, la glucosa es un polvo blanco. Vamos a ver esto cuando hagamos la práctica. Es un polvo blanco cristalino totalmente soluble en agua. Cuando lo colocamos en solución, y si veríamos a través o veríamos su actividad óptica en un polarímetro, veríamos que al inicio presenta un valor de actividad óptica o actividad óptica específica, aproximadamente 50 y tantos. Si pasado un tiempo, la misma persona u otra persona observa el polarímetro, va a ver que no es ese valor. Ha cambiado el valor, hay una variación en la actividad óptica específica. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? La explicación a ese fenómeno que se observa es que se establece un equilibrio entre el anómero alfa, que sería, por ejemplo, esta representación de la conformación en silla del anómero alfa, que se abre, fíjense en mi cursor, se abre este enlace, aparte por la polarización del enlace, ¿no? El oxígeno es más electronegativo que el carbono, pues se abre este enlace, se expone la estructura abierta con su grupo carbonilo, que obviamente es reductor, y luego nuevamente este grupo oxidrilo hace un ataque nucleofílico y otra vez se cicla, dando el anómero beta. Nuevamente, fíjense en mi cursor, se abre este enlace y otra vez pasa por la forma abierta y otra vez me da alfa, otra vez por la forma abierta, otra vez beta. Este es el equilibrio que se establece. Pues cuando hacemos, es por esa razón que, por ejemplo, la actividad óptica específica de este es diferente al de este. Al establecerse el equilibrio aparece un valor diferente. Esa es la manera de explicar lo que sucede como un hecho que observamos en un polarímetro. A su vez, este fenómeno nos ayuda a entender también explicar la evidencia del poder reductor. Si decimos que glucosa, si disolvemos glucosa en agua, inmediatamente que coloquemos en agua se forma esta estructura hemiacetálica cíclica. Si nosotros vemos esta estructura hemiacetálica cíclica,
En ningún momento aquí, en ningún lado, vemos un grupo carbonilo. Por tanto, ¿cómo podríamos explicar que sea reductor? Pues, y sin embargo, cuando lo sometemos a reacciones específicas que comprueban el poder reductor, nos da positivo. La explicación está, repito, en la muta-rotación, que se rompe este enlace, expone el grupo carbonilo, y entonces, si pusiéramos frente a un reactivo específico, inmediatamente se va a evidenciar el poder reductor. Entonces, dos condiciones importantísimas, sine qua non se llama, para que un compuesto sea reductor, es que tiene que tener, uno, carbonos anoméricos en su estructura y evidenciar la propiedad de la muta-rotación. Esto mismo expresado, esto sería en conformación de sillas, y esto en Haworth, que es lo mismo, ¿verdad? Se abre esto, se expone el grupo carbonilo, otra vez se hace un ataque nucleofílico y otra vez se cicla, otra vez se abre esto y así. Esos son los monosacáridos. En el caso de los disacáridos, veamos un poco los disacáridos. Pues son carbohidratos también de origen natural, son moléculas que están constituidas por la unión de dos monosacáridos, con pérdida de una molécula de agua, formando el enlace glicosídico o glicosídico. Fíjense, bueno, esto todo eso hemos visto en teoría. Ese es el carbohidrato, la glucosa, la alfa de glucosa, unida a otra alfa de glucosa, y reaccionan el carbono anomérico 1 con el carbono 4 de la otra molécula. Un ataque nucleofílico aquí, y se pierde agua, y se forma un enlace tipo éter, que en este ámbito, en el campo de los monosacáridos o de los carbohidratos, se llama el enlace O-glicosídico. Y ustedes dirán, ¿por qué siempre el 1 con el 4? Porque no podía haber sido con otro número. Recuerdan, habíamos dicho, eso está condicionado por la acción de enzimas. Esta molécula que les muestro es la maltosa. Pues la maltosa se genera en la germinación de la cebada. Cuando se hace germinar granos de cebada con temperatura óptima y humedad óptima, la actividad de la enzimática de la cebada hace que empiece a hidrolizarse el almidón. Son amilasas de tipo beta. Recuerdan que hemos visto en teoría las amilasas beta rompen enlaces de 2 en 2. Entonces, por eso aparece maltosa como producto de la hidrólisis del almidón de la cebada. Pues esto también, nuevamente, por acción de las enzimas de las levaduras, se rompe esto y se fermenta con levaduras específicas, y se usa por eso en la fabricación de cerveza. Bueno, la maltosa entonces es el producto de la hidrólisis del almidón de la cebada. Los disacáridos, hemos dicho, ¿verdad?, que resulta de la unión de dos monosacáridos mediante enlace O-glicosídico. Ahora, ese enlace glicosídico puede ser una unión glicosídica 1,4, que puede ser alfa o beta, su configuración anomérica. Puede ser 1,2, ya sea también alfa o beta, o unión glicosídica 1,6. Y recuerdan, la unión glicosídica 1,6 es típica de las ramificaciones que se observan, por ejemplo, en la amilopectina y en el glucógeno. Vamos a ver los disacáridos más abundantes en la naturaleza y que están relacionados con la alimentación, que son fuente de energía. Tenemos la sacarosa, tenemos la maltosa y la lactosa. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La sacarosa, pues lo más común, está formado por una molécula de glucosa, en este caso sería una beta de glucosa y una beta de fructosa. La forma en que está escrita aquí, hemos explicado esto en teoría, ¿verdad? Que es como si la molécula lo hubiéramos volcado, ¿verdad? Fíjense mi cursor, para que se encuentre el carbono anomérico, el oxidrilo del carbono anomérico 1 con el oxidrilo del carbono anomérico 2 de la fructosa. Y pues el enlace es de tipo alfa, o en este caso que está beta, enlace alfa o beta 1,2, perdón, alfa 1,2. Esto está generalmente así en los libros, les he explicado por qué aparece así, que el 1 está aquí, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En algunos casos aparece también así, que es mucho más claro, que nos está indicando cómo el oxidrilo del carbono anomérico 1 de la glucosa ha formado un enlace glicosídico con el oxidrilo del carbono 2 de la fructosa. Por eso es un enlace alfa 1,2. Está presente en el azúcar, ¿no? En la remolacha azucarera, en la caña de azúcar. La maltosa que hemos visto, pues
formado por la unión de dos moléculas de glucosa unidas por un enlace glicosídico alfa 1,4. Y la lactosa. La lactosa, si vemos, está formada por una beta, fíjense aquí, beta D. Recuerdan cuando este grupo hidroximetil está arriba, siempre es la configuración de beta de galactosa unida con una beta de glucosa. El tipo de unión es también 1,4, pero beta 1,4. Lactosa presente en la leche y derivados de la leche. Ahora, una vez que hemos repasado la estructura de los disacáridos, nuestra pregunta es, ¿cómo reconocemos disacáridos en el laboratorio? Pues esa pregunta es un poco amplia, ¿no? Ya podríamos decir, haciendo reacción de Molich, sí, pero Molich no me discrimina monosacáridos de disacáridos ni polisacáridos, por lo que me abre las puertas, sí. Si yo quisiera saber si hay un disacárido, tengo que sí o sí hacer Molich. Ya, pero es solamente el inicio. Luego, si es un disacárido, tengo que saber si es reductor o no es reductor. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Primero vemos la estructura, ¿no? En un papel escribimos la estructura y vemos, por ejemplo, la lactosa. Veamos, la lactosa. Que hemos dicho cuáles son las condiciones para que un disacárido o monosacárido sea reductor. 1, que tenga carbonos anoméricos. Un carbono anomérico, otro carbono anomérico. Y 2, que presente el fenómeno o propiedad de muta-rotación. Entonces, primero veamos, este carbono anomérico está formando un enlace glicosídico beta 1,4, pero esta glucosa tiene un carbono anomérico libre. Si tiene carbono anomérico libre, entonces el disacárido es reductor, porque puede presentar el fenómeno de la muta-rotación. En contraposición, la sacarosa. Si vemos a la sacarosa, este es el carbono anomérico y este de la fructosa. Este de la glucosa y este de la fructosa. Ambos carbonos anoméricos están implicados en la formación del enlace O-glicosídico. En consecuencia, al no haber carbono anomérico libre, este disacárido carece de poder reductor. Entonces, la sacarosa no es un azúcar reductor, pero nos da Selivanov positivo, Molich positivo, ¿recuerdan? Pero no es reductor. Lactosa me dará Molich positivo, Selivanov negativo, porque aquí no hay fructosa. En cambio, aquí sí. ¿Ven? Como con las reacciones ya vamos discriminando para poder identificar o caracterizar a carbohidratos en muestras. Entonces, la sacarosa no tiene poder reductor porque no hay carbono anomérico libre. Fíjense qué importancia es saber la estructura para poder deducir esto, si es reductor o no. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? La parte experimental. Materiales y sustancias. Tubos de ensayo, gradillas, mecheros, pipetas, baño María, hornilla, etc. Sustancias, siempre les doy, ¿verdad? Por seguridad química. Cachito, por favor. Siempre les doy por seguridad química las sustancias que vamos a usar. Vamos a usar hidróxido de sodio, bueno, siempre en frascos ambarados. Y si vemos sus pictogramas, corrosivo, tóxico por inhalación, tener cuidado. Nos fijamos también su pictograma, ¿no? Hay que tener cuidado. Algo que quiero resaltar es que el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio siempre vienen en forma de lentejas, o sea, compactado. No van a ver nunca ustedes, al menos hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, PA, nunca van a ver en polvo, siempre en forma de compactado como lentejas, diríamos, ¿verdad? Pellets se llaman o lentejas. ¿Por qué es esto? Chicos, esto es debido a que el hidróxido de sodio y potasio, como ustedes bien saben, es higroscópico. Aumenten eso, por favor. Es una sustancia higroscópica, o lo mismo que decir que el hidróxido de sodio es higroscópico. ¿Qué significa higroscópico? Significa que es una sustancia que absorbe humedad del medio ambiente. Ustedes alguna vez han debido pesar hidróxido de sodio o de potasio. Si así lo hacen en un papel, pues verán como si el papel se mojara. O en un vidrio de reloj, que es lo más pertinente, es como si estuviera derritiendo.
porque absorbe inmediatamente humedad del medio ambiente. Por eso hay que tener cuidado al pesar, hay que pesar rápido y no solo eso, hay que calcular un factor siempre. Eso vamos a ver cuando veamos lípidos. Bueno, este es el hidróxido de sodio. Vamos a usar azul de metileno. El azul de metileno es tóxico por inhalación. Ficha de seguridad química. Es un polvo demasiado fino, por eso es tóxico por inhalación. Yo voy a llevar ya preparada la solución. Sustancias: sulfato de cobre pentahidratado, este hermoso color azul, y pues también es tóxico por inhalación, es tóxico para el medio ambiente, etc. Vamos a usar ácido pícrico. El ácido pícrico, ustedes saben que es el 2,4,6-trinitrofenol. Esta sustancia es un veneno y también es explosivo. Nosotros vamos a preparar solución saturada de ácido pícrico para la reacción de Brown, y siempre por el hecho de ser tan peligroso es que hay que usarlo mejor en goteros, no pipetear. Ni con micropipeta, ni con nada. No micropipeta, ni con pipeteador automático, ni pipeteador, y muchísimo menos con la boca. Por eso es mejor usar goteros. Entonces, ¿qué sustancias necesitamos? Solución de hidróxido de sodio al 10%. Necesitamos solución de azul de metileno al 0,2%. Solución de sulfato de cobre en una concentración aproximada entre 2 al 5%. Aquí les he puesto, ¿verdad? Esto que está haciendo alusión a que todas las sustancias preparadas porcentualmente se preparan, obviamente siempre basta prepararlos en una probeta. Luego necesitamos solución saturada de ácido pícrico. Eso en cuanto a reactivos que vamos a usar, ¿no? Reactivos. Otras sustancias, necesitamos estándares de monosacáridos, solución al 2% de glucosa anhidra, solución al 2% de fructosa, solución al 2% de galactosa, también todo al 2%, ¿no? Del estándar de sacarosa, estándar de maltosa. Bueno, vienen en sus frascos de plástico denso, ¿no? Y muestras que vamos a usar: jugos de fruta, leche, miel y otros productos en los que se puede investigar la presencia de monosacáridos y carbohidratos reductores. Hasta aquí queda claro, ¿verdad?, que todos los monosacáridos son reductores y solo algunos disacáridos son reductores. Siempre vemos conocimientos previos. Estamos en un capítulo de introducción teórica previa a hacer la parte experimental. Vamos a ver procesos previos y conocimientos previos. Bueno, yo ya les he pasado a ustedes todo respecto a esto, pues querer hacer una pregunta no adelanta, ¿no? Pero vamos igual a repasar. ¿Cómo se define una solución saturada? Como ya les he mandado el material, pues ustedes saben que una solución saturada es aquella en la que el solvente se encuentra en su máxima capacidad disolutiva frente a un soluto dado. Como al decir que disuelve, llega un momento en el que ya no disuelve más, y si le añadimos más, estaríamos pasando a una solución sobresaturada. Entonces, por eso se dice, es una solución saturada, es aquella en que el solvente se encuentra en su máxima capacidad disolutiva. ¿Cómo preparamos una solución saturada? Intentar preparar, por ejemplo, un volumen relativamente grande, como 50 ml, por ejemplo, 100, y echarle, a ver hasta cuándo. Ojo, eso no es prudente, no es conveniente. Por esa razón se hace una prueba piloto. Una prueba piloto es como si diríamos una prueba en pequeñito, para luego extrapolar y volverlo en volúmenes mayores. Se agarra un tubo pequeño y se añade 1 mililitro de agua destilada. Y pesamos exactamente, por ejemplo, 0,1 gramos de la sustancia cuya solución saturada deseamos preparar. Añadimos al tubito, agitamos y vemos que es soluble. Otra vez pesamos 0,1 gramos de soluto y añadimos al mismo tubo. Agitamos y vemos que se solubiliza. Otra vez 0,1 gramos, añadimos al mismo tubo que ya tiene ahorita ya 0,2 gramos. Añadimos 0,1 gramos, agitamos y vemos que se vuelve poco soluble.
¿Qué significa poco soluble? Ustedes en orgánica han visto eso, ¿verdad? Al hacer la práctica de cristalización se ve eso. Poco soluble es que, digamos, soluble es que desaparece a la vista. Poco soluble es que empieza un poquito a flotar por ahí, que aunque yo agite no se está solubilizando todavía, pero gran parte ya se ha solubilizado. Otra vez añado 0,1 gramos y pues ahora sí ya es insoluble. ¿Dónde considero el límite? Pues consideraré aquí. Entonces decimos en la prueba piloto que para 1 mililitro de agua como solvente utilizado necesitaríamos, en este caso del ejemplo, ¿no? 0,3 gramos. Si yo quiero preparar 100 mililitros, 1 litro, 500 litros, no sé por decir, pues X, y sabemos la cantidad que le vamos a poner y estaríamos preparando una solución saturada. Y estas preguntas que les dejo como tarea, que voy a revisar y alguien va a pasar a la pizarra la siguiente clase antes de comenzar la práctica, que es totalmente simple, aparte que ya hemos repasado soluciones porcentuales, etc. Preparar 50 mililitros de una solución de hidróxido de sodio, cambien eso por favor al 10%. Preparar entonces 50 mililitros de una solución de hidróxido de sodio al 10%. Es lo que yo ya voy a llevar preparado, pero quiero que hagan su cálculo. No solo el cálculo, cómo se prepara. Cuando se dice preparar, incluye obviamente el cálculo y la manera, el método de preparar. Otra pregunta de tarea. Usted debe preparar 30 mililitros de una solución de sulfato de cobre o sulfato cúprico pentahidratado al 2%. El laboratorio cuenta con una solución de sulfato de cobre pentahidratado al 10%. Explique cómo prepararía la solución solicitada. Este es un caso muy común en que puede ser que se nos haya acabado la solución, digamos, el sulfato de cobre puro en polvo, pero tenemos en el anaquel, en nuestra vitrina, más concentrado, al 10%. Obviamente puedo preparar a partir de esto del 10% una solución al 2%. ¿Cómo se hace? Ustedes me traen la siguiente clase como tarea, chicos. Es algo muy simple, ¿no? Bueno, veamos. Parte experimental. Reacciones de óxido-reducción. Fundamento de esas reacciones. Todos los monosacáridos y algunos oligosacáridos son reductores, debido a la reactividad del grupo carbonilo. Cuando se encuentra en solución en su forma hemiacetálica cíclica de un carbohidrato, ¿no? El poder reductor es consecuencia de la presencia de carbonos anoméricos y a la propiedad de la mutarrotación que hemos explicado. Ahora vamos a repasar un poco esto de óxido-reducción, que es vital, chicos. Escriban, por favor, esto. En bioquímica, las reacciones más importantes, bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero las más importantes en cuanto a frecuencia, ¿no? Son, 1, la óxido-reducción. 2, las reacciones de hidrólisis. 3, las reacciones de acilación. Bueno, ustedes saben que en el metabolismo se distingue 2 etapas, bueno, extremas, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. Bueno, en el catabolismo, escriban por favor esto, en el catabolismo es de suma importancia o son de suma importancia las reacciones de óxido-reducción e hidrólisis. En el catabolismo. Y muchas otras más hay, pero muy importantes son esas, las de óxido-reducción y la hidrólisis. Y en el anabolismo, las reacciones más importantes son las reacciones de acilación y también hidrólisis. Bueno, entonces, por esa razón, fíjense que encabezando la lista están las reacciones de óxido-reducción.
Repasemos un poco esto de las reacciones de oxidorreducción, que para estudiar metabolismo, chicos, tienen que dominar, tiene que estar tan claro en su cerebro como el agua, tan claro como el agua. ¿Cuándo se dice que una sustancia es reductora? En realidad yo ya les he dado a ustedes, ¿verdad? Bueno, al ir avanzando, bueno, les he dado para que tengan un material y puedan pasar la clase mejor. ¿Cuándo se dice que una sustancia es reductora? Como tienen en las diapositivas que les he dado, una sustancia es reductora por la facilidad con que puede ser oxidada. Esto es consecuencia de esto otro. Una sustancia es reductora por la facilidad con que puede ceder electrones. Ustedes esto saben desde el colegio, primeros años, etcétera. Un compuesto es reductor cuando cede el. Y, a ver, ustedes han visto en química general, en analítica, para ver pilas redox, que siempre las reacciones de oxidorreducción siempre actúan en pares. Por eso se llama el par redox. Por ejemplo, chicos, imagínense, hablamos yo y uno de ustedes. Yo soy un monosacárido. Yo soy reductora. Entonces, si yo soy reductora, cedo electrones a una sustancia, por ejemplo, a uno de ustedes que se vuelve una sustancia que acepta electrones. Yo cedo electrones. La sustancia otra me acepta los electrones. Al yo ceder electrones, me he oxidado. La otra sustancia, al aceptar los electrones, ¿qué le pasa? Se reduce. Entonces, esa otra sustancia, al aceptarme mis electrones, está actuando como oxidante. Por eso el par redox siempre es un reductor y un oxidante, o viceversa, ¿no? El reductor cede electrones, el oxidante capta los electrones. El reductor se oxida y el oxidante se reduce. Eso tiene que estar tan claro como el agua, chicos, para entender todas las etapas del metabolismo, sobre todo del catabolismo, para entender la acción de las coenzimas o cofactores, etc. A su vez, un compuesto puede oxidarse mediante cualquiera de los siguientes casos. A nivel más químico, veamos esto. Fijación de oxígeno. Un aldehído fija un oxígeno y se oxida hasta ácido. O pérdida de hidrógeno. Fíjense, esta estructura pierde 2 átomos de hidrógeno y forma un doble enlace. Así, un alqueno es una forma más oxidada que un enlace simple, ¿no? O también pasaje de una valencia inferior a otra superior. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, aquí el cobre, ¿con qué valencia está? Con valencia +1, ¿no? Óxido cuproso. Cuando se oxida, forma el óxido cúprico, con valencia +2. O sea, el pasaje de cobre +1, anoten ahí, +1, a cobre +2, es un proceso de oxidación. Esto más es a nivel químico puro, ¿no? Asimismo, un compuesto puede reducirse, ¿recuerdan? El par que les he explicado, la sustancia que capta electrones se reduce. Entonces, un compuesto puede reducirse cuando gana o capta electrones. Pero esos electrones, chicos, no saltan electrones de una molécula a otra. No hay salto de electrones que le está donando, le está aceptando, no. ¿Cómo se gana o pierde electrones? O sea, cómo se gana electrones y se reduce, o cómo se pierde cuando uno se oxida. Se capta, por ejemplo, electrones en forma de átomos de hidrógeno, es decir, así, ¿no? Hidrógeno con un electrón. O se capta electrones en forma de hidruro. Ustedes recuerdan orgánica, un hidruro es un hidrógeno con 2 electrones, que es lo máximo que soporta en su nivel, ¿no? En el orbital S. 2 electrones, por eso tiene carga negativa. Un hidruro se representa con 2 electrones y carga negativa. O sea, las sustancias, esto más ocurre a nivel de biomoléculas, pueden reducirse cuando captan hidrógenos. ¿Cómo? En forma de átomos. O sea, captan electrones en forma de átomos de hidrógeno o en forma de hidruros.
También captar electrones cambiando de valencia de un elemento, por ejemplo, de cobre más 2 a cobre más 1. Si cobre más 2 gana un electrón, entonces tenemos cobre más 1. ¿Qué le está pasando al cobre? Se está reduciendo. Este último más es en sustancias inorgánicas, pero estos dos ocurren a nivel de biomoléculas y tienen que saber muy bien esto, chicos. Este mismo mecanismo vamos a ir nosotros en el penúltimo capítulo cuando veamos nucleótidos, cómo captan electrones en forma de átomos o en forma de hidruros. Ahora, en el campo de los carbohidratos es importante recordar esto. Los carbohidratos, los monosacáridos y algunos disacáridos son reductores. Entonces, esa reducción es más enérgica en medio alcalino que en medio ácido. ¿Por qué? Porque en medio alcalino y con el calor, los monosacáridos y algunos disacáridos se transforman en sustancias no saturadas de tipo enólico, con poder reductor superior a la sustancia original. Esto ocurre, es decir, se forma una sustancia tipo enólico, un endiol. Y recuerdan, esto hemos visto en teoría. ¿Me permiten un cachito? Por acá. Acá. Esto hemos visto en teoría, ¿verdad? Este fenómeno o esta propiedad que tienen los aldehídos, las aldosas y las cetosas, un momentito, las aldosas y las cetosas, gracias al fenómeno de la tautomería, pasando por un intermediario endiol, es posible que un aldehído se transforme en una cetona. Un aldehído, es decir, más que decir un aldehído, una aldosa se puede transformar en una cetosa por la propiedad de la tautomería, pasando por un intermediario endiol. Se había dado incluso el mecanismo de cómo ocurre esto, ¿verdad? Si esta es una aldosa, en una aldosa se observa, ¿verdad? El efecto de esto está parcialmente positivo, parcialmente negativo, y el hidrógeno que está alfa se denomina o se considera como ácido, o sea, la acidez de hidrógenos alfa, que como esto está parcialmente positivo y esto parcialmente negativo, pues hay salto de este par de electrones y este hidrógeno va a ir a formar parte de esta carga, va a pasar a neutralizar esta carga negativa y nos va a dar esta estructura. Al hacer esto queda como un carbocatión y al donar este protón aquí, esta carga negativa neutraliza esa carga positiva y ahí estamos frente a un endiol. Luego este endiol sufre una reorganización, estos enlaces pi atraen a estos hidrógenos y se forma nuevamente, se forma una cetosa. De esa manera, una aldosa se transforma en una cetosa y viceversa. Esto mismo ocurre cuando, fíjense, se está aprovechando la acidez de hidrógenos alfa. Si nosotros colocamos en un medio alcalino, inmediatamente se transforma, nuestro carbohidrato se transforma en un intermediario endiol. Este endiol tiene un poder reductor mucho mayor que las moléculas originales, porque son capaces de ceder, fíjense esto, aquí un hidruro. Con muchísima facilidad ceden un hidruro. Entonces, este intermediario endiol es el que se forma cuando añadimos hidróxido de sodio a una solución de monosacárido o de disacárido reductor. En sus diapositivas pongan asterisco, ver la formación del endiol en teoría. Porque si ahorita yo estoy explicando, me da derecho a que yo les pregunte en un examen, chicos. Estamos en la universidad, tienen que saber el fundamento de por qué le añadimos hidróxido de sodio, qué es lo que sucede al calentar, qué cambio estructural sucede. Eso es lo que tienen que saber. Ahora, volveremos. Entonces, habíamos dicho, en consecuencia, con esa salvedad, es que los carbohidratos o monosacáridos o disacáridos reductores son mucho más enérgicos en cuanto a la reducción en medio alcalino.
porque se forma una sustancia tipo enólico. Sería en realidad, y saquen una flechita, un endiol que se forma. Bueno, fíjense que el hecho que veamos ahorita la técnica, añadir esto, luego añadir aquello, es algo que ha sido extraído de toda esta introducción teórica que yo les estoy dando. Nadie ha encontrado en las catacumbas ni bajo las piedras cómo se hacen las reacciones. Todas se las analiza como estamos haciendo ahorita. Los monosacáridos y algunos disacáridos actúan reduciendo diferentes compuestos, diferentes componentes de reactivos. O sea, vamos a evidenciar el poder reductor viendo cómo actúan sobre ciertos reactivos. Vamos a dividir esos reactivos en dos bloques: acción sobre algunos colorantes y la acción sobre óxidos metálicos. La acción sobre algunos colorantes tenemos la reacción de Brown y la reacción del azul de metileno. Y la acción sobre óxidos metálicos tenemos la reacción de Tromer y la reacción de Benedict. Veamos primero el primer bloque. Acción sobre algunos colorantes. Vamos a ver la reacción de Brown. La reacción de Brown se refiere a la acción sobre el ácido pícrico. ¿Acción qué acción? Acción reductora sobre el ácido pícrico. Los monosacáridos y algunos carbohidratos ejercen acción reductora sobre el ácido pícrico. ¿Por qué sobre el ácido pícrico? Pues este ácido pícrico, fíjense, tiene grupos nitro susceptibles de ser reducidos. Cuando se reducen, forman una estructura. Ustedes me van a colocar eso en el cuestionario. Directamente se forma el ácido picrámico. Escriban, se forma el ácido picrámico. Un grupo nitro se reduce, ustedes saben a qué se reduce. Un grupo nitro se reduce a un grupo amino. Entonces, el ácido picrámico está relacionado con eso. Todos los estándares los vamos a llevar siempre a una concentración del 2%. ¿Y cómo vamos a hacer la reacción? Vamos a numerar nuestros tubos o identificar nuestros tubos. En blanco, en uno de los tubos ponemos glucosa, fructosa, sacarosa y maltosa. Pues la glucosa es una aldosa, la fructosa una cetosa, y tanto la sacarosa como la maltosa son los disacáridos. Y muestras que tengamos. A cada tubo le añadimos 0,5 ml de hidróxido de sodio. Fíjense lo importante de la alcalinización. 0,5 ml de hidróxido de sodio y mezclamos. Calentamos cada uno de los tubos hasta obtener una coloración amarilla intensa. Y añadimos luego a cada tubo unas gotas de ácido pícrico, solución saturada de ácido pícrico. Si aparece el blanco, no pasa nada. La glucosa aparece como en la interfase, también se observa un anillo de color rojo ambarado. La cetosa también da rojo ambarado. La sacarosa no me da nada. Y la maltosa también. Depende de las muestras que usemos. Nuestra referencia está dada así, más o menos da este color rojo amarillo. Entonces calificamos como positivo de azúcar reductor. La sacarosa me ha dado negativo. Esos serían mis controles positivos, la sacarosa mi control negativo. Y todas las muestras que hagamos, ¿no? MX he puesto muestras. Acción sobre el azul de metileno. Escriban por favor a un ladito, chicos. El azul de metileno es un indicador de óxido reducción. El azul de metileno es un indicador de reacciones de óxido reducción. Cuando está oxidado, cuando está oxidado es de color azul. Cuando está reducido es incoloro. Entonces, permítame leer esto. El azul de metileno es un compuesto orgánico heterocíclico aromático. Bueno, tiene este nombre, ¿no? Por ser una sal. Cloruro de metiltionina. Debido a su estructura, fíjense, tiene estructuras con dobles enlaces que están en resonancia. Y debido a esta carga positiva y la resonancia, repito, son capaces de captar electrones, o sea, pueden reducirse. Por este motivo es un indicador de oxidorreducción.
Los carbohidratos reductores reducen al azul de metileno pasando de la forma oxidada azul, que sería esta, a la forma de leucobase. Ustedes me van a indicar eso en el cuestionario. Ella siempre les dije que después del cuestionario hacemos un seminario para que uniformicemos las respuestas, ¿no? Previo al examen. Pasando por la forma oxidada a la forma incolora. Entonces, vamos a ver la acción de los azúcares reductores sobre el azul de metileno. ¿Cómo hacemos? Disponemos tubos blanco, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y muestras. A cada uno le añadimos nuevamente hidróxido de sodio. Fíjense en todos casos entre hidróxido de sodio y gotas de azul de metileno. Se calienta suavemente, vamos a obtener un color azul intenso. Y al calentar vamos a ver qué sucede. El blanco no pasa nada. La glucosa, que estaba azul, ahora desaparece el color. La fructosa, desaparece el color. La sacarosa no pasa nada, sigue el color. La maltosa desaparece el color. Y en las muestras, dependiendo qué tipo de muestras son, pues puede ser que desaparezca o no. Hasta aquí podríamos decir que ya hemos terminado. Las sustancias reductoras pasan de la forma oxidada a la forma reducida incolora. La sacarosa, que no es reductora, pues no pasa nada. Pero podría sospecharse o podría decirse que, escriban a este nivel, no sé, en un ladito, chicos, el azul de metileno es un colorante orgánico termosensible. El azul de metileno es un colorante termosensible. Por tanto, puede descomponerse con el calor. Y aquí diríamos, si se ha desaparecido el color, tal vez es que lo hemos calentado mucho, no que la sustancia sea reductora. Entraría esa duda. Para dilucidar o eliminar esa duda, pues, ¿qué hacemos? Hacemos una prueba extra. Enfriamos todos los tubos. Agitamos los tubos. Agitamos. Y si aparece nuevamente el color azul, nunca va a ser igual, pero aparece un color azul, recién se considera positivo. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hacemos este extra? En este cuadrito les explico. Si está el color azul, cuando hemos calentado y se ha decolorado, al agitar, ¿qué estamos haciendo? Estamos introduciendo oxígeno. Y por esa razón, nuevamente el colorante se oxida. Entonces, aquí se ha reducido. Al agitar lo hemos oxidado y por eso nuevamente aparece. Que estamos corroborando de que esta desaparición no es porque se ha descompuesto el colorante, sino porque realmente hay una sustancia reductora que ha actuado. Bueno, vamos a hacer eso en la práctica. Veamos acción sobre óxidos metálicos. Podemos actuar sobre sales de plata, sobre sales de cobre, bismuto, etc. Pero vamos a usar más que todo sales de plata, sales de cobre. Una representante importante, una reacción muy importante de este bloque es la reacción de Tromer. Fundamento, en medio alcalino, hemos dicho, ¿verdad? Facilita que el monosacárido o oligosacárido reductor, al encontrarse en su forma de endiol, pueda reducir al cobre, que es sulfato cúprico, lo reduce hasta cobre más 1. ¿Cómo se hace la reacción? Pues colocamos 0,5 mililitros de cada una de las muestras, al blanco, agua, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa. Añadimos siempre, ¿recuerdan? 1 mililitro de hidróxido de sodio y gotas de sulfato de cobre al 2%. Una vez que nosotros añadamos hidróxido de sodio y gotas de sulfato de cobre al 2%, aquí va a ocurrir una reacción. Tarea para la siguiente clase, a un ladito pongan. Escriba el producto de la reacción. Escriba el producto de la reacción entre sulfato de cobre o sulfato cúprico e hidróxido de sodio, que se forma. Reacción, escriba el producto de reacción cuando reaccionan o se combinan sulfato de cobre e hidróxido de sodio. Pues el producto de esa reacción nos da este azul intenso. ¿Qué hacemos?
calentamos estos tubos, ya tenemos la muestra y el producto de esta reacción. A cada tubo, calentamos cada tubo a ebullición, pero en baño María, a ebullición. Y el blanco no pasa nada, glucosa se vuelve un color rojo ladrillo, fructosa también un color rojo ladrillo, la sacarosa no pasa nada, la maltosa también aparece el color rojo ladrillo y en las muestras, según qué tipo de muestra sea, pues nos dará positivo o negativo. Nuestra referencia es que el color rojo ladrillo se debe a la formación del óxido cuproso. Es decir, que ahora está el cobre con valencia +1. Entonces, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo. Finalmente, pasamos todo en una tabla de doble entrada, que es lo que hacemos cuando hacemos la práctica. Yo hago en la pizarra para que compartan todos, donde vamos a ver la reacción de Brown, la reacción de azul de metileno y la reacción de Trommel, con los patrones y con las muestras que vayamos a utilizar. Observaciones, conclusiones, cuestionario de la práctica. Este cuestionario de la práctica, ahorita hablamos sobre esto, chicos. Eso es todo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a parar esto. Ya. Entonces, chicos, para la siguiente clase, por favor, van a traer, escriban qué tienen que traer, digo, no, llevar. Tienen que llevar lo siguiente. Escriban, por favor, miel de abeja. Poquito necesitamos. Miel de abeja, si pueden, miel de caña. Leche de vaca. Una leche vegetal, que puede ser leche de soya o de almendra, pero por favor sin saborizante, no me lleven de chocolate ni frutillas, nada de eso. Lo natural, sin colorantes, sin azúcar, sin nada. Después, el jugo de una fruta, que puede ser, no, digamos, una fruta, mejor dicho. Pueden traer así manzana raspada o si no, uva. Apretar unas 2, 3 granitos de uva y llevar ya como juguito, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo, chicos, de estar todavía exprimiendo. Entonces, jugo de uva, por ejemplo, o jugo de manzana natural, de la fruta mismo, ¿no? Y después, chicos, si ustedes han usado Pilfrut o Tampico, todos esos refrescos que digan, posee jugo de fruta natural de naranja o jugo de fruta de manzana, esos que están expresando, esos lleven, por favor, para evidenciar si realmente tienen fruta. Porque esta práctica sí nos va a permitir diferenciar si realmente hay fruta. Recuerdan que en la anterior práctica les había dicho que si, digamos, nos ha dado positivo Selivanov, puede ser por la sacarosa, no siempre porque tenga fruta. La única reacción que nos va a ayudar a diferenciar entre si realmente es sacarosa o es fructosa de la fruta es estas reacciones de oxidorreducción. Entonces tiene que haber una bolsita de Pilfrut o Tampico, ¿no? Y Tampico. Yo voy a llevar otras cosas, también va a incluir vitamina C, yo voy a llevar para que analicemos un poco más eso cuando estemos haciendo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, chicos, permítanme un cachito. Ya. Listo, chicos, eso sería todo entonces. Nos vemos la siguiente semana en la clase práctica. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.